Análisis de los fenómenos culturales. La cultura indígena en Colombia. Indígenas en Bogotá. Introducción. A partir de concepciones previas que ligan la cultura a lo formal, los modos o expresiones de un grupo humano y el trato hacia los demás, se avanza en el conocimiento de la cultura como plural, diversa y apreciativa. De hecho, para Bertrand Russell, el valor de la filosofía reside en que se abre a la incertidumbre y la razón, dejando atrás las certezas, los prejuicios. Se aborda el tema de la cultura indígena, la hibridación cultural y la necesidad de su integración y desarrollo. Preconcepciones de la cultura. Los elementos populares trascienden categorías y se plasman en las artes, en este caso en la moda, con el tejido, tan presente en la cultura indígena en diversos materiales. La cultura de lo popular defiende la singularidad versus la hegemonía social y la implicación cultural del colonialismo. Enfoque de estudios sobre la cultura. Con antecedentes que cuestionan la cultura desde la década de 1930 y sobre todo desde los 50, el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham se funda en 1964. Abarca etnografía, lenguaje, subjetividad e ideología, los diversos medios de expresión y de comunicación. Se enriquece con el interaccionismo simbólico de la Escuela de Chicago. No niega las determinaciones, pero devela la plasticidad que permite enfrentar la realidad y soñar con nuevas posibilidades, como lo postula Stuart Hall. Así, se confía en dejar atrás la discriminación y la estrechez de miras. La hibridación cultural. La hibridación implica un cruce de culturas entre lo tradicional y contemporáneo, lo popular, masivo y culto, entre comillas, al igual que un cruce entre etnias e idiomas. Está muy ligada a las migraciones y al turismo, también a la cultura digital, los medios de comunicación y la inmediatez en las comunicaciones. Hahn habla de yuxtaposición hipercultural, hiperreal. En su visión de hipercultura, un lugar antes inamovible da lugar posiblemente al homo liber. Propone a la manera de Nietzsche un encuentro entre la cultura contemplativa oriental y el hacer occidental, para que predomine y sobreviva una eticidad superior. Hahn defiende la globalización y cita a Kant cuando afirma que la paz perpetua se logrará a través del comercio. Propone amabilidad ante el otro, no cortesía ni tolerancia. Para García Canclini, la modernización latinoamericana no implicaría un orden que irrumpe por encima de lo tradicional para reemplazarlo. Más bien se haría una heterogeneidad multitemporal, en sintonía con la visión de Hahn. Persiste la discriminación hacia las minorías, como lo señala el periodista Jorge Iván García en artículo del Tiempo sobre Medellín, cuando afirma que el 40% de los indígenas se siente discriminado. La naturaleza simbólica de la cultura. Vázquez cita a García Canclini cuando nombra la nostalgia, que se crea para cultivar un nosotros que perpetúe el poder establecido. Sin embargo, surgen nuevas eticidades a partir del cuestionamiento de las razones de la extinción de las grandes culturas precolombinas y la marginación actual de las comunidades indígenas. Al contrario de Hahn, quien defiende la globalización, García Canclini advierte sobre el riesgo de una centralización transnacional de la cultura. Considera que se requiere una mirada multidisciplinaria sobre la desigualdad y los conflictos sin resolver, en una visión postmodernista que se oponga a ideales absolutistas. La construcción de la identidad.
Según un estudio realizado por varias entidades sobre la Bogotá indígena en 2018, hay más de 37.000 indígenas en la capital del país. Han logrado altas posiciones como una magistrada de la JEP y una concejala de la ciudad, pero la mayoría sufre pobreza, miseria, discriminación. Tienen 14 cabildos reconocidos y la Casa de Pensamiento Indígena, ubicada en el centro de Bogotá, donde procuran mantener vivas sus tradiciones. Cabe resaltar el pensamiento indígena en torno a la Madre Tierra y su carácter comunitario, solidario. El papel de las emociones. La cultura modela las emociones y llega a marcar una época, como lo señala Castañeda, haciendo eco de la mirada sociológica de Eva Illouz, que se diferencia de la psicológica. No todo depende del individuo. No solo el amor duele, también la discriminación y la falta de oportunidades. Illouz y Cabanas refieren a la próspera industria de la felicidad que sirve al orden neoliberal y conduce al egoísmo. Sin embargo, la búsqueda de la felicidad es omnipresente. Un profesor de la Universidad de Harvard dicta cursos con mucho éxito al respecto, pero al contrario de la industria de la felicidad en mención, pone como pilar básico la búsqueda de trascendencia. Nussbaum considera que las emociones se deben educar, emociones como la compasión. La equidad en derechos da lugar a proyectos de vida satisfactorios donde cabe la felicidad, en un mundo cada vez más insertado en la hiperrealidad, entre cruce de etnias, culturas, mundo digital e inmediatez, entre otros. Conclusión. Colombia, pluriétnica, multicultural y diversa. Cobra importancia la educación para abordar las emociones, los valores, la equidad. Reconocer el legado de todas las etnias. Valorar la sabiduría indígena en materia ambiental, no solo para el país y la región, sino para el planeta. De cara al presente y al futuro, desarrollar la ciencia, la tecnología, entender la relevancia de las ciencias sociales y cultivar las artes, con el fin de desempeñar un rol positivo en el concierto mundial, cada vez más confluente e hiperreal. Las referencias incluyen las imágenes. Muchas gracias.